Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea Dios. Este es el día que hizo el Señor y en Él nos alegraremos y nos gozaremos. Dios le bendiga a cada uno de mis amados hermanos que sintonizan en esta hora este culto del día de hoy, domingo. Agradecemos a Dios por la oportunidad. Agradecemos también a nuestro pastor por la oportunidad que nos dio de compartir la palabra del Señor. La última vez que tuvimos la oportunidad de compartir una enseñanza, ese mismo día, ese mismo domingo, mi esposa y mi hijo se hicieron la famosa prueba del COVID y recuerdo que ese día estuvimos predicando acerca de los gigantes, de enfrentar los gigantes, de que tendríamos luchas con gigantes, y me tocó enfrentar un gigante de salida. Y yo meditaba en la palabra del Señor. Señor, verdaderamente tu palabra no viene a nosotros, no te agarran las cosas descuidado. Nos diste una palabra, cómo enfrentar gigantes, y tuvimos que enfrentar un gigante. Mi familia tuvo que enfrentar un gigante. Mi bebé, que apenas tenía 3 meses, y mi esposa y yo salimos positivos. Pero Dios tuvo control y cuidado de nosotros. Dios nos cuidó, porque a diferencia de mucha gente que la ha pasado muy mal, a nosotros la verdad que ni estornudo, ni estornudo nos dio. Pero bueno, tomamos las medidas, nos quedamos en casa, nos cuidamos y Dios nos sacó en victoria. Voy a hacer una oración para luego pasar a una adoración, para entrar en lo que Dios nos ha dado para compartir en este día. Señor, te damos gracias, Dios, te adoramos, te bendecimos, te damos gloria y honra. Reconocemos tu señorío, reconocemos, Señor, que tu presencia, aleluya, está en todo lugar, pero hay una manera muy especial de sentir tu presencia en tu casa. Es una bendición enorme. Yo puedo predicar en una esquina de un parque y tu presencia estará allí. Yo puedo predicar en mi casa y tu presencia estará allí. Yo puedo predicar en un bus y tu presencia estará allí. Seguramente que allí está. Pero en tu casa, en el altar que ha sido predispuesto, aleluya, para glorificar el nombre de Jesucristo, es un lugar más que especial. Gracias, Dios, porque hoy tenemos el privilegio de sentir tu presencia libremente, libremente. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias por el privilegio. Gracias porque por tu sangre hoy tenemos vida. Por tu sangre hoy tenemos, Señor, una razón de existir. Gracias, Señor, porque éramos ciegos y ahora vemos la luz. Y ahora vemos un destino, un lugar a donde ir. Ahora tenemos una seguridad, Señor, aquella seguridad que el hombre desconoce. El hombre común no sabe qué hay más allá de la muerte. Algunos especulan diciendo que sí existe una vida después de la muerte. Otros están en la duda, dice que nadie ha regresado para decir que hay algo allá. Pero tú, Señor Dios Todopoderoso, enviaste a tu Hijo, murió y resucitó. Él dio testimonio de que hay una vida más allá de la muerte y nos entregó la vida eterna a través de su sangre. Gracias, Jesús. Gracias por tu amor. Gracias por la familia pastoral. Gracias por los hermanos de esta congregación. Gracias por los hermanos de las iglesias de Azuero, de Coclé, de Darién, de Bocas del Toro, de todo nuestro querido Panamá. Gracias, Señor. Bendice a cada pastor, bendice a cada iglesia, bendice a cada cuerpo de liderazgo. Dale sabiduría para enfrentar, oh Dios, los retos que tenemos en estos nuevos tiempos, en estos tiempos que se han levantado, que nos han tomado por sorpresa a nosotros, pero a ti, Señor, nada te ha tomado por sorpresa. Gracias, Dios, porque de antemano, Dios, preparaste este día con una bendición especial. Señor, gracias. Gracias, Dios. Te adoramos, te bendecimos. Vamos a adorar al Señor en esta mañana. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gracias, Señor. Oh, tú eres bueno, Dios. Te adoramos, Jesús. Sí, Señor. Glorificamos tu nombre en esta mañana, Señor. Aleluya. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Espíritu. Aquí estás, debemos mover.
te adoraré, Estás aquí. te adoraré. Estás en cada hogar. Aquí estás, obrando en mí. Sí, Señor. Te adoraré, Adoramos, Dios. te adoraré. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Aleluya. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, sanando las te vidas. adoraré, Te bendeciremos. te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré, hoy y siempre. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Oh, cuán grande. Tocando mi corazón, te adoraré, Te adoramos. te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Sigue trabajando en Te cada- adoraré, te adoraré, hoy y siempre. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, Señor. Así eres tú. Sigue siendo el mismo. Así El eres mismo que tú. empezó la obra en el ser Así humano. eres tú, Señor. Sigue Así haciendo eres algo tú. nuevo cada mañana, Dios. Así eres Cada tú. día hay algo nuevo. Así eres tú. Mi alma te alaba, Señor. Mi alma te bendice, te exalta. Santo Así Espíritu de eres Dios. tú, Tú Señor. sigues trabajando. Así Tú eres sigues tú. moviéndote. Tú sigues cobrando. Tú Así sigues eres haciendo. tú, mi rey. Así eres tú. Tú no te detuviste con la pandemia. Así eres Tú no te tú, detienes con la Señor. enfermedad. Tú no te detienes con la escasez. Tú Así sigues eres obrando. tú. Tú sigues trabajando. Oh, a ti no te detiene una orden del gobierno. Aunque no pueda ver, estás Sigues sobrando. sobrando. Aunque no pueda sigues ver, trabajando. estás sobrando. Tú lo sigues Siempre haciendo, siempre estás sobrando. Oh, Dios. Siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, Tú estás sobrando, aunque Señor. no pueda Tú ver, sigues haciendo la obra. siempre estás sobrando, Aun cuando veamos todo siempre quieto, aun cuando siempre veamos estás todo, sobrando, aleluya, paralizado, aunque tú no sigues pueda haciendo las ver, cosas. Tú sigues aunque haciendo no las cosas. pueda ver, Santo Dios, Santo Dios. siempre estás. Siempre estás
aunque no pueda ver, en medio siempre de la está, escasez, de la enfermedad, Dios sigue trabajando. siempre está, Dios siempre sigue, está aleluya, sobrando, marchando con paso aunque firme. no pueda Tú no te ver. detienes. Cumples promesas, Tú no te detienes. luz en tinieblas, Tú sigues mi Dios. avanzando. Tú llamas a tu Así iglesia eres a avanzar, a crecer, a no detenerse. Aleluya. Milagroso, abres caminos, santo, santo, cumples santo. promesas, luz en ¿Quién como tinieblas. tú? ¿Quién como tú? Así Señor. eres tú. Nadie te puede detener, nada te puede detener. Milagroso, abres tú caminos, decidiste para cumples este tiempo, tú lo promesas, cumples. luz en Lo que tinieblas, tú prometiste mi para este Dios. día, tú lo Así cumples. eres tú. Por encima de las decisiones de los hombres, por encima de las decisiones, Abres aleluya, caminos, de la humanidad, cumples por promesas, encima de los luz en fenómenos atmosféricos, tú cumples lo que has prometido. Así Tú eres eres fiel, tú, eres fiel, Jesús. fiel y verdadero. Aleluya. Tú, así eres Oh, tú, mi alma te alaba y te Jesús. bendice. Así eres tú. Así Así eres tú, eres tú. milagroso. Así eres tú, fiel Así para eres cumplir lo que tú, prometes. Señor. Así Así eres tú, Señor, que abres eres camino, que cumples tú. promesas. Así Así eres eres tú. Oh, gloria a tu Así nombre. eres tú. Gloria a tu nombre. Te adoramos, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Te damos la gloria y la honra a ti, Aleluya. Padre. Aleluya. Digno eres, Jesús. Gracias, Señor. Te alabamos. Tremendo. Nuestro Dios no se detiene con la pandemia. El mundo se paralizó con la pandemia. La economía empezó a caminar de una manera lenta. Pero ¿sabe qué? Nuestro Dios permanece con paso firme. Nuestro Dios permanece, aleluya, en dirección a los planes, a los propósitos que ya Él había destinado. Gloria al Señor. Él prometió y Él cumplió. Sigue prometiendo, sigue cumpliendo. Gloria al Señor. Quiero tener una lectura en esta mañana, bendito sea Dios, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 17. Gloria a Dios. Perdón, capítulo 15. Lucas capítulo 15. Vamos a leer una porción bastante conocida, de la cual hay un sinnúmero de enseñanzas. Versículo 11, dice: también dijo un hombre, tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Vamos a dejarle hasta allí. Creo que es una historia bien conocida. Gloria al Señor. Y a los amigos que, si nos escuchan por primera vez, les invito a que lean esta historia. Es muy rica en enseñanzas, tanto para lo espiritual como en el área física, en el área familiar. Pero yo quiero compartir algunos pensamientos que traje anotado aquí en esta mañana. El Señor me permitió sacar algunas cositas de aquí.
y quiero compartirlas con ustedes. Y es que a raíz de todo lo que ha estado ocurriendo con esta pandemia, uno de los eslogans más conocidos hasta el día de hoy con todo esto es quédate en casa. Quédate en casa. Y según la historia que acabamos de ver, de escuchar y de leer, cuenta que eran 2 hijos y uno de ellos pidió los bienes o la herencia. Normalmente la herencia es entregada al partir el padre, al morir, o en ocasiones deciden entregar la herencia antes de morir, dejar todo ya para que no se peleen los hijos, porque eso es casi que un clásico, que mueren los viejos y los hijos se pelean y termina la familia peleando riquezas y propiedades. Entonces mucha gente decide repartir los bienes antes de partir, pero en esta ocasión no fue una decisión del padre, sino que el menor dice, no, ya yo quiero la parte que me corresponde. Y bueno, el padre accedió y se fue de casa. Este muchacho, dice la Biblia, que se fue de casa. Y yo creo que en las iglesias no estamos muy lejos de estas realidades. Y hay gente que quizás no se ha ido de las iglesias, pero no siguen viviendo como hijos. Están dentro de la iglesia, están dentro de casa, pero no viven como hijos. Muchas familias a nivel mundial tenían un techo, tenían padres y hermanos, pero no vivían como familia. No tenían un hogar, tenían una casa, mas no un hogar. Cada uno sumergido en sus quehaceres, cada uno interesado en sus propios planes, y ya no se compartía como familia. Estábamos en casa, pero cada uno en su mundo. Era muy común ir a un restaurante y ver en una mesa sentado papá, mamá, hijos, y cada uno metido en su celular, chateando con gente ajenas a esa cena. Y era una gran realidad. Ahora todo esto de la pandemia que nos obligó a estar encerrados en casa por mucho tiempo, y el eslogan era quédate en casa, pero la gente al parecer continuaba sumergida en sus propios quehaceres. Y acá la historia que nos muestra la Biblia fue algo opuesto. Este muchacho se fue de casa, y aunque se fue no con necesidades, pero se fue mal, porque no solo se alejó de casa, sino que lo más triste es que se alejó de la cobertura del Padre. Y nosotros, si vamos a estar en casa, si vamos a estar en la iglesia, en la casa del Señor, gracias a Dios nuevamente se están abriendo las puertas de las iglesias paulatinamente, pero si vamos a estar en casa, si vamos a estar en la casa de Dios, asegurémonos de estar cerca del Padre, porque muchos podemos estar en casa pero lejos del Padre. Había un hermano mayor que estaba en casa, que no se fue de casa, pero estaba lejos del Padre. Entonces ambas situaciones son peligrosas. Ambas situaciones no son buenas. ¿Por qué razón? Porque quizá el hijo mayor se quedó en casa, tenía pan, tenía comida, tenía abrigo, tenía ropa, tenía vestido. Y aunque estaba en casa, no tenía una relación muy buena con papá, porque dejó de ver a su hermano como un hermano. Lo empezó a ver como alguien que despilfarró todo. Si usted lee la historia se va a dar cuenta. Empezó a ver que este muchacho, que fue y se malgastó todo. Empezó a ver todo lo negativo. Pero ese muchacho tenía una historia. Creció con ese hermano. Pero él empezó a señalar todo lo negativo. Entonces, si él hubiera estado en casa, pero cerca del Padre, hubiera tenido la misma actitud del Padre. También hubiera salido a abrazar a su hermano. También hubiera salido a decir, wow, cómo te extrañé, hermano mío. Bienvenido a casa. Papá y yo te extrañamos.
Pero esa no fue la actitud. Entonces este muchacho mayor estaba en casa, pero claramente no tenía la misma actitud del Padre. Y el Padre, nuestro Padre Celestial, quiere que si estemos en casa, tengamos su actitud. Jesús decía constantemente, yo no digo lo que digo por decirlo, se lo estoy parafraseando. Lo que yo hablo lo digo porque el Padre me lo da para que yo lo diga. Lo que el Padre me ordena decir, eso hablo yo. Jesús constantemente hacía énfasis sobre esto, que Él no actuaba porque sí, porque Él era el Hijo, sino que lo que Él hacía era porque el Padre se lo había encomendado. Entonces vemos que hay una afinidad en cuanto a actitud entre el Padre y el Hijo, y eso no lo vemos con el Hijo mayor, aunque estaba en casa. Así que para todos aquellos que están en casa del Señor, ahora que los cultos se están reabriendo, vienen aquella familia, aquella gente que anteriormente asistía con irregularidad, algunos vendrán con problemas, algunos vendrán con necesidades. Los que estamos en casas tenemos que tener la actitud del Padre, recibirlos con amor, no decirles, bueno, ahora porque se ve golpeado de la pandemia, de la necesidad, está sin trabajo, viene a buscar oración, viene a buscar esto, viene a buscar lo otro. No, hermanos, necesitamos tener la misma actitud de aquel padre que recibió a su hijo con amor. Gloria al Señor. Entonces, quiero compartir algunas ideas aquí rapidito. Gloria al Señor. Es importante saber que en esta historia por lo menos nos enfoca que en casa del Padre habían hijos, pero también habían jornaleros. Ambos estaban en casa del Padre, pero no todos tenían los mismos privilegios, ni los mismos derechos, ni los mismos deberes. Estaban bajo el mismo, compartían pan. Dice la Biblia que estos jornaleros tenían abundancia de pan. Fue una de las cosas que miró este muchacho cuando estaba perdido en la ciudad, cuando estaba sumergido en la necesidad. Dijo, ¿cuántos jornaleros hay en casa de mi padre y tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Entonces es importante que tomemos nota de esto. En casa del Padre hay abundancia de pan, tanto para los hijos como para los jornaleros. Los jornaleros son asalariados. Los jornaleros están en casa del Padre no solo porque es un hombre bueno, no solo porque es alguien que les trata bien, no solo porque hay abundancia de pan, sino porque reciben algo a cambio. Bendito sea Dios. Yo quisiera que esto no fuera una realidad en el cuerpo de Cristo, en la iglesia del Señor. Lastimosamente pueden haber mucha gente detrás del pan, detrás de lo que me puede dar el Padre, detrás de aquello que Él me puede suplir, detrás de aquello que Él me puede responder, me puede sanar, allá me pueden dar, puedo conseguir un buen empleo, puedo encontrar protección, y está bueno toda esa bendición, es parte del paquete. Pero qué bueno sería que vengamos a casa del Señor como hijos, con la intención de encontrarnos con un Padre, más allá de encontrarnos con un vestido, con un anillo, con aquello que el Padre recibió a este muchacho. Más allá, encontrarme con el Padre. Esa debe ser la actitud de nosotros ahora que regresamos a casa, que estemos de vuelta a casa. No quisiera venir por la bendición nada más, porque me sanó, porque Él me va a sanar, o porque Él me va a ayudar a salir de esta situación, porque Él me va a prosperar, porque Él me va a sanar, gloria a Dios, sino porque me voy a reencontrar con Él. Y yo no digo que en casa de nuestra familia allá no tengamos una relación. Todos tenemos que tener una relación con Dios independientemente al lugar, al sitio en donde estemos. Tenemos que tener una relación continua con Dios, pero como decía al principio, hay algo especial en el altar, hay algo especial en casa del Padre, en el lugar que destinamos como la iglesia, como el santuario.
Hay una presencia especial que no se encuentra en los secretos de nuestra habitación. Ahí hay otro tipo de relación que también Dios la solicita de nosotros. También Dios nos hace ver que es importante tener ese tipo de relación en casa. Pero en casa del Padre, bendito sea Dios, hay una cercanía, hay algo especial aquí. Entonces, si vamos a estar en casa, asegurémonos de estar cerca del Padre. Aquí hay abundancia de pan. Gloria al Señor, porque Dios da palabra fresca a través de nuestro pastor, da palabra fresca a través de un liderazgo de departamentos. Hay una palabra fresca, hay un ánimo para trabajar cuando se enfoca un proyecto, una meta. Hay ánimo para hacer las cosas. Gloria a Dios por eso. Pero vengamos a la casa del Señor, regresemos a la casa del Señor con una actitud: voy a tener un reencuentro con el Padre. Y no fue voluntad nuestra irnos a casa o lejos de los templos. La pandemia nos obligó a salir, a no reunirnos. Pero gloria al Señor, que ahora que se reanuda todo esto, gloria a Dios, vengamos con esa actitud. Y vengamos clarito de que en la casa del Padre hay hijos y hay jornaleros. Yo quiero que usted regrese como hijo, con mentalidad de hijo y no de jornalero, no en busca del pan ni del salario que allí me pueden otorgar, no de los beneficios que yo encuentro al entrar por sus atrios, porque desde que yo entro por la puerta de la iglesia, del templo, ya hay una bendición en mi vida. Ya, desde que tomo la decisión de venir, ya soy bendito. Pero no vengamos por eso, vengamos como hijo. Gloria al Señor. El hijo es heredero. Los jornaleros solo reciben un salario. Anótese eso en la cabeza. Los hijos son herederos. Si usted viene como hijo, si usted viene a buscar a Dios como un hijo, usted es heredero del reino de los cielos. Pero si usted viene solamente en busca del pan, en busca de la bendición y a ver qué me puede decir el pastor, cómo me puede aconsejar, cuidado, que usted está viéndose a sí mismo como un jornalero y no como un hijo. Porque si usted hace la pregunta allá afuera, todo el mundo es hijo de Dios. Usted le pregunta a cualquier persona y le dice: sí, yo soy hijo de Dios. Ninguno acepta que solo es criatura. Ninguno acepta eso. Todo el mundo es hijo de Dios. Pero lastimosamente dentro de las iglesias, aunque hayamos hecho la oración de fe, a veces empezamos a comportarnos como jornaleros y no como hijos. Cada vez que desviamos nuestra mirada y empezamos a ver los bienes, empezamos a ver el pan, empezamos a ver el beneficio, empezamos a comportarnos como jornaleros y no como hijos. Entonces al final del día no seremos herederos. Y esto es lo triste, que Dios nos hace el llamado para ser herederos, coherederos con Cristo Jesús, dice la Biblia. Ese es el llamado del Padre. Pero tenemos que venir y sentirnos como hijos, en busca de una relación con el Padre. Gloria a Dios. Aleluya. El Señor es bueno. En el versículo 17 dice que gloria a Dios, lo leemos. Versículo 17 dice: volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Siendo un heredero, ahora estaba padeciendo de hambre. Siendo un hijo, ahora estaba analizando la posibilidad de convertirse él en un jornalero más, con tal de no morir de hambre. Y esto es peligroso. Cuando viene el hambre espiritual en nuestras vidas y estamos lejos de casa, somos capaces de comernos cualquier cosa con tal de no morirnos de hambre. Y ahí me hago eco de las palabras de nuestro pastor, que dice: cuidado con la comida chatarra, la comida que venden en la calle. Me quita el hambre de momento, pero sabe que a la larga no me va a hacer bien a mi salud. A la larga voy a empezar a padecer del colesterol,
el azúcar, cualquier cantidad de enfermedades, porque no me sienta bien la comida de la calle, no es igual a la comida de casa. Y este muchacho, después de haber sido heredero, estaba considerando la posibilidad de volver a casa, pero como jornalero, con tal de no morir de hambre. Entonces, si estamos distanciados de casa del Padre, tenemos que tener cuidado, amado hermano, de andar comiendo cualquier cosa con tal de no morir de hambre. Ojo, que las redes sociales son tremendas para difundir cosas que parecen pero no son. Por algo la Biblia dice: hay que probar los espíritus. Pero qué bueno es saber que en casa del Padre hay abundancia de pan. El detalle es cómo volver a casa del Padre, como hijo o como jornalero. Asegúrese de volver como hijo. Este muchacho era heredero, pero estaba contemplando la posibilidad de regresar como jornalero. Gloria a Dios. Dice que la necesidad le cambió su mentalidad. La necesidad le cambió su mentalidad. ¿Qué tenía él? Mucha hambre. Eso era lo único que tenía, porque todo lo había perdido. Y lo único que tenía este muchacho era hambre. Y quería saciarse. Y uno con hambre es cosa seria. Uno con hambre se come lo que sea. Porque esa sensación de tener que echarle algo al estómago es terrible. Es terrible. Hace muchos años salí de cacería con unos primos. Y antes de irnos de cacería, tengo un primo hermano que del desayuno de él cogió un pedacito de tortilla y lo echó, lo metió en un cartuchito y lo metió en la mochila. Y todos los demás, ¿qué va a hacer con ese pedacito de tortilla para allá? Eso se pone seco, frío, se pone duro, no agrada. La verdad es que no. Cuando pasan varias horas ya la tortilla seca y fría no es de buen sabor, no es lo mismo. Pero cuando estábamos por allá, que nos agarró eso de la 1, 2 de la tarde, que el estómago hacía toda clase de sonidos, él saca ese pedazo de tortilla y nosotros nada más que nos la enviamos. Y él nos dio, fue bueno porque nos partió un pedacito a cada uno, aunque sea para sentir el sabor. Hermano, yo le soy sincero que esa fue la tortilla más sabrosa que yo me he comido en toda mi vida. Nada más fue una migajita. Pero eso, aunque estaba dura, aunque estaba seca, fría, wow, cómo agradeció mi estómago ese pedacito de tortilla. Yo anhelaba poder haber hecho lo mismo, haber recogido unos pedacitos de pan y haberlos llevado, o qué sé yo, cualquier otra cosa que me hubiera satisfecho en ese momento. Y eso me hace recordar esta parábola, porque lo único que tenía este muchacho en ese momento era hambre, y los que tenían abundancia de pan eran los jornaleros. Entonces los papeles en algún momento se invirtieron. Después de ser heredero, terminó siendo alguien que dependía de otros. Después de tener él a disposición abundancia, ahora estaba él a la espera de que alguien tuviera misericordia de él y le extendiera la mano. Entonces, hay un peligro grande cuando nos distanciamos de la casa del Padre. ¿Qué estaba pensando este muchacho? Convertirse en un jornalero más. Entonces la necesidad le cambió los pensamientos, le cambió el pensamiento, le quitó esa palabra que dice que eres hijo y eres coheredero. La necesidad, amado hermano, no viene sola, viene con todas estas posibilidades, con todas estas cosas que se nos presentan y analizamos posibilidades, empezamos mentalmente a analizar posibilidades. ¿Y si hago esto? ¿Y si hablo con este? ¿Y si dejo de hacer esto? ¿Y si voy a tal lugar? Por la necesidad. Pero al menos, por lo menos,
consideró volver a casa, pero no lo hizo inmediatamente, tuvo la necesidad. Él primero consideró ir a apacentar cerdos, consideró esta opción, es decir, consideró resolver su problema por su cuenta. Lejos de casa vienen malas decisiones. Lejos de casa vienen decisiones que no son las mejores. Vaya usted a saber qué hubiera pasado si allá le hubieran dado comida. ¿Se queda? Si allá donde apacentaba cerdo a alguien, porque dice la Biblia que nadie le daba, si alguien le hubiera dado, si alguien le hubiera mantenido con vida, tal vez este muchacho nunca regresa. Tal vez solo se hubiera quedado en la consideración de volver a casa del Padre, pero no lo hubiera considerado si alguien le hubiera brindado pan. Entonces vemos que Dios tiene planes aún en medio de nuestras necesidades, aún en medio de nuestra distancia. Allá Dios, si Dios te llamó, si Dios ya se empecinó contigo de que tú vas a ser parte de su rebaño, gloria al Señor, te puedes alejar, pero allá Dios va a tratar contigo y será de una manera dura, tal vez difícil, con lágrimas, pero vas a volver en el nombre de Jesús. Vas a volver en el nombre de Jesús. Quizá vas a regresar con heridas, con golpes, pero vas a volver en el nombre de Jesús. Si le perteneces a Dios, vas a volver. Vas a volver en el nombre de Jesús. Y dice que no solo le cambió la necesidad, le cambió su mentalidad, sino que también podemos ver aquí que lo que mencionamos hace un momento, que aquellos que van detrás de la bendición o detrás de saciar su necesidad, empiezan a dejar poco a poco a ser o a sentirse como hijos y empiezan a considerar la posibilidad de proyectarse como jornaleros, como asalariados, como aquellos que reciben una recompensa por haber hecho algo. Y Dios no nos quiere recibir así. Dios recibe a todo el mundo, pero Dios desea recibirte como hijo y no como alguien que viene solamente a suplir una necesidad. Dios no va a echar afuera a nadie. Si viene con el interés de una necesidad, Dios en su infinita misericordia resuelve su necesidad. Pero qué bueno y qué hermoso sería que más allá de resolver nuestras necesidades, recibamos el abrazo del Padre, que es lo que espera Dios. Difícilmente estos jornaleros podían acercarse a este Señor y conversar de temas familiares, temas íntimos. Ellos a lo más que podían conversarle a este Señor eran temas del trabajo, eran temas específicos de sus labores. Esas eran las conversas que podían haber entre este padre de familia y los jornaleros, temas de trabajo. No eran los mismos temas con sus hijos. Y si nosotros nos acercamos a Dios como jornaleros, como aquellos que esperan un beneficio, ¿qué tema podemos tener con Dios? ¿Qué puede ser? ¿Cómo puede ser nuestra oración? ¿Cómo puede ser nuestra comunión con Él? ¿Cómo puede ser ese momento de intimidad con Él? ¿De qué tema hablaríamos si estamos volviendo como jornaleros y no como hijos? Por eso la importancia, amados hermanos, de que el momento en que decidamos volver a casa, ahora que estamos regresando paulatinamente a la casa del Padre, a la casa de oración, gloria a Dios, volvamos como hijos y retomemos en este lugar temas de padre y de hijos. Un tema que va más allá de los beneficios que yo pueda recibir. Una conversación, una conexión de espíritu a espíritu más profunda, que va más allá de lo que yo necesito en este planeta. Una conversación que va supliendo necesidades, que me van preparando para lo que está por venir, que es allá arriba. Ese debe ser nuestro tema de conversación. Bendito sea Dios. Aleluya. Dice que lejos del Padre,
lejos del Padre, el enemigo te quita todo. Lejos del Padre, el enemigo te quita todo. Él se fue de casa lleno de una herencia, lleno de bendiciones, con la vida resuelta, pero se alejó de papá y poco a poco el enemigo le fue quitando todas las cosas, porque ya no había una cobertura de papá, ya no había un consejo de parte del Padre. Y dice la Biblia que él malgastó, y hay una diferencia entre malgastar y gastar. Yo puedo gastarme la vida orando, ayunando, pero ¿sabe qué? El Espíritu de Dios me va a renovar, va a renovarme. Es decir, que yo no estoy gastando, al final estoy invirtiendo. Y Él siempre me va a dar más, y me va a dar más, y me va a dar más. Pero lejos de casa, lo que va a haber es salida, y va a ser mal gastado lo que tengo. Lo que Dios me ha dado va a ser mal gastado allá afuera, lejos de casa. Pero aquí en el altar, aquí en casa del Padre, lo que yo invierta para Dios, y no hablo solo de la parte económica, sino mi tiempo, sino mi esfuerzo, mi oración, lo que yo invierta, aunque yo me desgaste, como dice la Biblia, este cuerpo se va desgastando, pero ¿sabe qué? Mi espíritu se va renovando cada día. Entonces es una retribución. Eso que Dios me ha dado va a ir en crecimiento. La herencia que Dios nos ha dado va a ir creciendo. No va a ser malgastada, va a ser más bien invertida. Y el Espíritu va a ir renovando día a día lo que nosotros pongamos a disposición de Él. Mire las cosas que el enemigo nos puede quitar allá afuera, lejos de casa. El enemigo nos quita todo. Lo primero que te quita es el pan. Lejos de casa, aquí en casa hay abundancia de pan, pero allá afuera de casa, lo primero que te quita es el pan. Usted podrá ver muchas prédicas, podrá ver muchas cosas por internet, leer libros y todo lo demás, gloria al Señor, aleluya, pero no tiene el mismo sabor. Esa comida no es la misma que Dios preparó. Dios preparó un banquete para cada uno en su lugar, en su pueblo, en su puesto, en su iglesia, en su congregación. Dios preparó un banquete especial para ese rebaño. Si tú eres parte de este rebaño, el pastor de este rebaño, Dios le ha condicionado para que te dé el banquete, para que te dé la comida, el pan que tú necesitas. Puedes comer fuera del rebaño y puedes saciar tu hambre, pero quizás no te estés alimentando. Quizás no te estés alimentando. Entonces el enemigo te quita el pan. Dice que justamente cuando se fue a aquella provincia apartada, dice el versículo 14, vino el hambre. Vino un gran hambre a esa provincia. Qué casualidad, ¿no? Qué casualidad. Cuando le empezó a faltar todo, vino el hambre. Malicia del diablo. Vino el hambre. Pero cuando todo empieza a faltar, entonces nosotros empezamos a buscar soluciones. Pero qué mala maña la del ser humano, que siempre intenta agotar sus propios recursos antes de acudir al lugar donde él sabe, donde está seguro de que allí le van a resolver todo. Si el Padre lo llenó de bendiciones y ahora le estaba haciendo falta, ¿dónde usted cree que podían resolverle? En casa del Padre. Tal vez no quería regresar de primera intención por vergüenza, por pena, se sentía incómodo. Es posible. Pero cuando la necesidad le llegó de veras, entonces él supo que solo había un lugar en donde podía suplir su necesidad. Entonces, no solo te quita el pan, el enemigo dice que te quita la dignidad. Este muchacho, después de ser heredero, después de verse como un hijo, después de verse como alguien que tenía muchas propiedades, rodeado de amigos y de todo mientras tenía, ahora que lo perdió todo y rogaba un empleo, nadie le daba empleo, la única posibilidad que vio fue ir a apacentar cerdos. Y aunque era un trabajo, porque hoy en día dicen, no, trabajo es trabajo, sí, pero hay trabajos dignos. Y algunos dirán, no, pero
El trabajo no le cae mal a nadie, pero déjeme decirle que hay trabajitos que no son dignos. El narcotráfico, ellos están trabajando, pero eso no es digno. La prostitución, eso es un trabajo, pero eso no es digno. Eso no es digno. Entonces, para esta gente, criar cerdos era algo indigno para los judíos. Y esta era la única opción. Y él estuvo dispuesto a perder su dignidad. Estuvo dispuesto ya a no ser visto como hijo. Y ya no ser visto como un jornalero de su padre, sino ahora como un apacentador de cerdos. O sea, mire a dónde fue bajando a dónde lo fue llevando la situación. Al menos como jornalero, pero en casa del padre, por lo menos estaba cerca del padre, por lo menos estaba recibiendo un salario, por lo menos estaría recibiendo pan, pero ninguna de esas cosas. El enemigo lo fue llevando poco a poco hasta llevarlo a perder la dignidad, y eso es lo que el enemigo quiere, alejándonos de casa. Quiere que perdamos no solo el pan, quiere que perdamos no solamente nuestra mentalidad de hijo, sino que quiere llevarnos a lo más vil, a lo más bajo, quiere arrastrarnos, quiere quitarnos nuestra dignidad. Entonces, no solo te quita el pan, no solo te quita la dignidad, sino que también te quita el deseo de alimentarte en casa, y esto es muy peligroso. Porque dice que él deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. O sea, ya no estaba deseando el pan de casa, el pan que había en casa, el pan que por lo menos los jornaleros comían. Ahora por lo menos, aunque sea las algarrobas de los cerdos. Por eso les decía hace un rato, uno con hambre es cosa seria, come lo que sea, de donde venga y de lo que sea, no se fija ni quién lo cocinó, ni quién lo hizo, yo voy a matar esta hambre. Y eso es lo peligroso, porque si usted lo lleva a un plano espiritual y el enemigo te quita el apetito por la palabra de Dios, por el pan que Dios tiene preparado en este lugar para tu vida, imagínate, puedes llegar a comer lo que el mundo te ofrece, lo que el diablo te ofrece, y te lo comes, te lo devoras. ¿Y te hará bien? Claro que no. Quizá te quite el hambre de momento, pero eso te va a hacer daño. Eso te va a hacer daño. La comida chatarra no alimenta, ocasiona más daños. Ocasiona más daños. Entonces, no te olvides, aleluya, de que en casa hay abundancia de pan. Ahora, gloria al Señor de que dentro de los planes de Dios, el enemigo siempre deja cabos sueltos. Cuando Dios tiene planes y propósitos con alguien, no es casualidad de que una puerta se medio que abrió por allí o otra se medio que cerró, y todas las rutas me condicionan mis pasos nuevamente, me dirigen mis pasos nuevamente a la iglesia, a la casa del Padre. No es casualidad. Y dice que a este muchacho algo lo llevó a volver en sí. Algo lo llevó a volver en sí. ¿Y qué fue? Dice que nadie le daba. Él deseó la comida de los cerdos, la algarroba, pero nadie le daba. Nadie le brindó. Entonces, al tener hambre, al tener el deseo, pero aún así nadie le pudo dar, aunque sea algarroba, él dijo: no, yo me voy a regresar a casa de papá. Entonces, pareciera que hay un cabo suelto aquí, porque el enemigo lo fue denigrando, le quitó el pan, le quitó la dignidad, le puso un deseo por alimentarse de cualquier cosa, comida chatarra. Pero ¿sabe qué? Nadie le dio. Si le hubieran dado algo de comer a este muchacho, quizá él se hubiera mantenido allí
y se termina perdiendo. Pero gloria a Dios que cuando Dios tiene propósitos, aleluya, aún las cosas malas que el enemigo planea para nosotros, Dios las reinvierte para bendición. Porque nadie le daba, tal vez el propósito del diablo era: ahora te vas a morir de hambre. Ahora nadie te va a dar, pero ni algarroba, te vas a morir. Pero justamente eso lo hizo volver en sí. Cuando él vio que nadie le daba, volvió en sí, dice la palabra. Wow, aquí nadie me da, aquí me voy a morir. Pero en casa de papá hay abundancia de pan. Yo me regreso. Y sabe que eso lo hace el Señor. A veces Dios permite que lleguemos a situaciones extremas con tal de que volvamos en sí. Dios no nos ha dejado, Dios no nos ha abandonado, aun cuando hemos perdido la dignidad, aun cuando hemos perdido el apetito por su palabra. Dios está dispuesto a que vuelvas en sí. Dios está con los brazos abiertos esperando a que volvamos en sí y tomemos la decisión de volver, porque eso nos toca a ti y a mí. Volver a casa con mentalidad de hijo y no de jornalero. No de jornalero. Ahora este muchacho, su regreso fue progresivo. Fue progresivo porque él, al volver en sí, él cambió sus pensamientos. Cambió su pensamiento. Él dice: yo quiero regresar. Yo quiero regresar. Pero todavía él no se veía como hijo, sino que él decía: que me acepte aunque sea como un jornalero. Aunque sea como un jornalero. Pero ya tenía en su corazón la disposición de volver. Y eso es importante. Dios quiere, aunque sea así, una señal de que estamos dispuestos a volver, y Dios va a hacer la obra. Dios quiere, aunque sea una minúscula señal de parte nuestra, de que hay una disposición en nuestros corazones de reconocer de que fallamos, reconocer de que le fuimos infiel, reconocer de que no tomamos la mejor decisión, pero decir: Padre, yo no merezco, yo no soy digno, pero tengo deseos, grandes deseos de volver. Y quizás ya no ministraré nunca más, no estaré más en el altar, no estaré sirviendo, no estaré trabajando en la obra del Señor, pero aunque sea a escuchar la palabra del Señor, aunque sea allá afuera, pero yo deseo estar nuevamente en casa. Cuando Dios vea esa actitud y vea esa sinceridad, créeme que Dios te va a respaldar. Dios va a terminar de hacer la obra y Dios te va a recibir en casa. Dios te va a recibir en casa. Porque la actitud de un corazón humilde, un corazón contrito y humillado, dice la palabra, que Él no va a despreciar. Él no va a despreciar. Este muchacho reconoció su error. Y su error más grande no fue haber malgastado lo que el Padre le dio. Su error más grande no fue haber malgastado en vicios, en placeres, en tantas cosas. No fue malgastar la herencia. No fue hacer un mal uso de lo que Dios le dio. Fue un error, sí, pero el error más grande fue haberse alejado del Padre. Ese fue el error más grande. Alejarse de casa del Padre. Y eso es lo que Dios no quiere que nosotros hagamos. Claro que le duele que nosotros no hagamos un buen uso de los talentos que Él nos dio, de los dones que Él nos dio, del ministerio que Él nos dio. Por supuesto que le duele en el corazón. Pero si estamos cerca de casa, bendito a Dios, siempre vamos a estamos así de tener la oportunidad de abrir nuestros ojos y decirle: papá, ayúdame. Pedro cometió un error al caminar sobre las aguas, quitó la mirada, pero ahí estaba Jesús de inmediato para rescatarlo. Entonces nuestro error no es tanto cometer errores, nuestro mal no está tanto en cometer errores, sino ¿dónde cometes tus errores? Cerca de papá, que te puede ayudar, te puede corregir, te puede decir: hijo, así no es, hijo, mira, es por acá. O lejos de casa, donde nadie me puede ayudar, donde todo está en contra. Por eso, amado hermano, es necesario recapacitar, es necesario tener esta mentalidad de hijo. Y este muchacho también aprovechó la oportunidad. Aprovechó la oportunidad. Porque tomó una acción.
cuando él vio la oportunidad, tomó una acción. Él dijo: me levantaré, le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado hijo, recíbeme como un jornalero más. Pero no se quedó en pensamiento, sino que tomó una acción, vio la oportunidad y la tomó. Entonces, es importante nosotros, amado hermano, que tomemos esta acción como hijos, como hijos. Y para finalizar, gloria al Señor, yo sé que en estos tiempos es difícil tomar decisiones porque los tiempos se han acortado, las cosas cada día se han puesto más difíciles. Pero ¿sabes qué? Aunque el tiempo ha pasado y aunque la situación está mucho más difícil que antes, Dios te sigue esperando como hijo. Dios te sigue esperando como un padre espera a un hijo. Dios nos quiere como a hijos y no solo como jornaleros. Igual si vuelves con la actitud de jornalero, Él te va a dar pan. Seguramente que no te va a negar el pan. Seguramente que te va a dar una respuesta a tu necesidad. Porque ese es mi Dios, un Dios de amor. Ese es mi Dios, es un Dios de amor. Pero su corazón se llenará de regocijo, de gozo, de alegría, si cuando tú vengas y entres por esa puerta, vengas diciendo: Padre, recíbeme, aquí estoy de vuelta. Seguramente Él te va a abrazar, seguramente Él te va a besar, seguramente Él te va a bendecir, seguramente Él te va a decir: tú sigues siendo mi hijo, tú sigues siendo mi hijo. Malgastaste todo, pero en tus pensamientos volviste en sí, gloria al Señor. Así que, amados hermanos, yo los dejo con este pensamiento de que nosotros, al momento de tomar decisiones, aunque no todas son buenas, tomemos en consideración a Dios. Tomemos en consideración a Dios. Gloria al Señor. Vamos a estar orando y dándole gracias a Dios por su palabra. Amén. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias, Señor. Te bendecimos, te adoramos. Gracias, Dios, porque tú eres nuestro Padre. Tú nunca has dejado de vernos como a tus hijos. Aunque tomamos malas decisiones, aunque nos alejamos de casa, ahora en este tiempo, Señor, que se está abriendo la oportunidad nuevamente de que las iglesias abran sus puertas. Dios, muchos van a volver quizá con un paso lento, quizá vengan cargados porque la distancia de alguna manera los enfrió, de alguna manera los hizo tomar malas decisiones. Señor, ayúdanos, Dios, a volver con la mentalidad de que somos hijos, seguimos siendo hijos, heridos, golpeados, con fallas, con errores, pero somos tus hijos, Dios. Somos tus hijos. Tú nos esperas como a hijos y no como jornaleros, no como beneficiarios de un trabajo. Señor, gracias. Gracias porque en tus brazos encontramos, aleluya, el amor de papá. Más allá que la consideración de un jefe, que la consideración de un capataz, encontramos el amor de un padre. Gracias. Gracias, Dios. Ayúdanos, fortalécenos. Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos a andar sabiamente, a conducirnos sabiamente, a tomar decisiones sabias. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, gracias. Oh, solo tú eres bueno, solo tú eres santo, solo tú eres grande, solo tú reinas, Señor, gracias. Te entregamos toda gloria, toda honra. Recíbela, Dios, recíbela. Recibe la alabanza, el poder por los siglos de los siglos. Gracias porque hay abundancia de pan en tu casa. Hay abundancia de pan en tu casa. Comida sana, comida que me va a bendecir, comida que va, aleluya, a restaurarme. Comida, Señor, que me va a alimentar, que me va a hacer crecer en el espíritu, que me va a hacer avanzar. Aleluya, no solo me quitará el hambre, sino que también me va a alimentar de tal manera, Dios, que pueda ver las cosas como tú las ves. Gracias, Dios.
abres Porque en caminos, casa, cumples aleluya, promesas, está el luz en cuidado del Padre. tinieblas, Está el mi cuidado Dios. para ayudarme cuando yo Así cometo errores. eres tú. En casa Él me va a corregir. En casa Él me va a levantar. Él me va a restaurar. Milagroso, abres Tuya es la gloria, caminos, Señor. cumples Tuya es la promesas, honra, la alabanza luz en por los siglos de los tinieblas, siglos. mi Dios. Gracias, Señor. Así Gracias, eres Jesús. tú. Te adoramos, te bendecimos, te bendecimos. Gracias, Señor. Tuya es la Tocando mi gloria, tuya es la honra, tuya es la alabanza por los Te siglos de los siglos, por los siglos de los siglos. Bendice, Señor, los hogares, bendice la familia, bendice los matrimonios, bendice, Señor, aquellos vientres que están, aleluya, en periodo de gestación, están cobijando niños, bebés, Señor, en estos tiempos difíciles, pero sabemos, Dios, que vendrán bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Para este tiempo los llamaste, para este tiempo, Señor, tú los recibes. Yo bendigo esos vientres, aleluya, que están concibiendo. Yo bendigo a esas mujeres, a esos hombres esforzados y valientes. Bendigo, Señor, en el nombre de Jesús su trabajo, el fruto de sus manos. Gracias, Dios. Guárdalos, guárdalos, guárdalos del mal. Líbralos, Señor, de los virus, de las bacterias, de las enfermedades. Líbralos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Te adoramos, te bendecimos. Recibe la gloria, recibe la honra en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Y amén. Les voy a pasar a nuestro pastor para que esté orando por los alumnos que inician la jornada de clase ya el día de mañana. Así que yo, de mi parte, Dios me los continúe bendiciendo. Y recuerden que Dios nos espera a todos como sus hijos y no como jornaleros. Gloria a Dios. Uno, Aleluya. Amén. Gracias, gracias. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Damos gracias a Dios por esta tremenda palabra. Dios es fiel, poderosa la palabra. Gloria a Dios. Ok, gracias. Bueno, y para siempre su misericordia. Hemos sido ministrados y enseñados hoy a través de los labios y el corazón de nuestro hermano. Dios ha puesto una palabra fresca. Agradecemos a los hermanos y amigos que estuvieron pendientes ahí. Creo que Dios nos ha hablado hoy. Bueno, queremos hacer una oración porque precisamente mañana inician los muchachos sus clases, Luis Marcel. Mañana los muchachos empiezan, los niños en las escuelas, nuevamente a través de los celulares. Sé que es un poco difícil para algunos, pero bueno, la tecnología camina y cabalga hacia allá. Por medio de esta pandemia, pues el mundo ha tenido que reorganizarse, ¿no? Dicen algunos reinventarse. No sé si esa palabra está bien, pero algunos lo dicen. Y hemos tenido que usar otros métodos. Así que si usted tiene un muchacho ahí en casa, si tiene un pequeño que mañana empieza sus clases en la escuela, en el colegio, llévelo rapidito ahí, donde está enfrente de la pantalla, quien quiera que sea, hermanos de la iglesia, algún amigo, no importa. Vamos a orar por los niños, por los jóvenes, por los adolescentes, los que van a prontamente a salir del país a otras latitudes, los que van a iniciar un periodo universitario, los que van a iniciar un periodo secundario, primario. No importa el nivel, vamos a orar en esta tarde para que el Espíritu Santo de Dios siga mandando cobertura, protección divina sobre ellos. Padre, en esta tarde, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre glorioso de tu Hijo amado Jesús, oramos a favor de toda esa niñez, juventud, adolescencia. Padre, que desde mañana inician nuevamente los cursos del colegio, escuela, universidad, colegios, seminarios, todos los que son estudiantes. Tu Espíritu Santo, Padre, los cubra como lo has estado cubriendo, Señor. Guarda físicamente, aún estando en casa. Padre, dale sabiduría al que es falto de ella, Señor. Señor, que sean excelentes estudiantes para la gloria y honra de tu nombre. Que aún los maestros, profesores puedan ver en alumnos el temor de Dios en sus corazones. Te pido en esta tarde que sean guardados no solamente los muchachos que son hijos de los hermanos, sino que todos los niños, jóvenes y adolescentes, hombres o mujeres que inician sus clases desde mañana de una manera virtual.
Señor, sean guardados y protegidos mentalmente. Todo ataque del enemigo a la mente, en el nombre de Jesucristo. Te pedimos también, Señor, que las familias tengan el ingreso necesario para mantener a sus niños en las escuelas a través de las redes sociales, Padre. Te pedimos por los maestros también, Señor, que son responsables de la enseñanza, Señor, en este país. Te pedimos por el Ministerio de Educación y su ministra de Estado, Señor. Te pedimos por las leyes, Señor, que acaparan el sistema educativo de Panamá. Te pedimos para que la presencia tuya de una manera sobrenatural sobre los niños, ábreles su mente. Son niños inteligentes, con sabiduría de Dios. Son los mejores, aleluya, porque tienen al Espíritu de Dios. Ponles el temor reverente. Oro por los que van a salir. Oro por los que quedarán aquí trabajando, estudiando. Oro por aquellos padres y aquellas madres que tendrán que estar ahí cerca del muchacho para enseñarles el manejo, cómo se estudia con redes sociales. Oro para que haya un buen espíritu tanto en el que enseña como en el alumno, Padre, en el nombre de Jesucristo. Oro para que quites todo embotamiento de la mente y para que abras la mente de los muchachos, Señor, no importa el nivel. Oro para que haya paz en esos grupos de madres, aleluya, que establecen los maestros, las maestras. Padre, en el nombre de Jesús, oro para que no haya competitividad en el pueblo de Dios, sino niños, adolescentes, hombres y mujeres que quieran honrar tu nombre donde quiera que estén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias por el inicio de clase mañana y por los que entran en ellos. En el nombre de Jesús, están bajo la cobertura y protección del Espíritu Santo. A ti sea toda la gloria, toda la honra, el poder y la alabanza. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga de una manera poderosa en esta tarde. Y seguimos en victoria. Recuerde siempre, Dios tiene control de todas las cosas. Saludos y bendiciones.